Hola a todos, sean bienvenidos aquí a nuestro nuevo podcast, Spoilers y Café. Aquí va a ser su espacio de confianza en el que vamos a hablar de las películas y series que salgan en el momento, también algunas recomendaciones y una que otra anécdota que te pueda pasar en el cine. Aquí estamos sus anfitriones, Alejandro Muñoz y Lani Pacheco, para servirles. ¿Qué tal? Hola, mucho gusto. Pues aquí dos expertos en nada comentando sobre todo. Exactamente, como debe de ser. Como debe de ser, exactamente. Y pues hoy vamos a empezar hablando del Five Nights at Freddy's. Exactamente, hoy vamos a Five Nights at Freddy's. Para quien haya vivido debajo de una piedra durante más de 10 años, pues Five Nights at Freddy's es un videojuego de terror independiente que salió el primero por allá del 2014 y su último videojuego se lanzó, de hecho, este año, hace no más de 6 meses. Sí, ya la verdad, yo sigo al Five Nights at Freddy's desde 2015 y llegó un punto que me perdí por completo entre tan rebuscado que se está haciendo ahora la historia, y justamente también quisiéramos platicar sobre eso, discutirlo más bien, porque lore. ¿Qué pasa con el lore de Five Nights at Freddy's? Excelente pregunta. Bueno, principalmente porque el creador de esos videojuegos, Scott Cawthon, pues técnicamente no tenía una historia como tal pensada a la hora de que se publicó el primer juego, ¿no? O sea, era más que nada pues lo que sucedía durante el gameplay. Exactamente, tenía como, digamos, la historia del propósito del juego, por así decirlo, pero conforme fue creciendo la franquicia también, como se fue, más bien fueron sacando diferentes ideas y verdaderamente siento que el fandom fue el que terminó haciendo la historia en general. Y Scott nada más decía como, ok, sí, en efecto, tienen razón, así es el lore. Pues sí, efectivamente, ya que pues el videojuego se hizo muy popular, de los videojuegos de terror yo creo que más populares que han existido. Y a la vez que pues se publicó ya con el surgimiento de internet, YouTube, empezaron a salir muchísimos creadores de contenido, no solamente que jugaban el juego, sino que intentaban como darle sentido a todo lo que estaba pasando, por qué el origen de estos animatrónicos, por qué perseguían al pobre guardia de seguridad, por qué solamente 5 noches, entre muchas otras preguntas, y así se fue generando toda una como cronología completa de lo que es esta saga. Sí, porque además siempre se terminan estrenando muchos más juegos de lo que se esperaban, entonces se supone que en un principio todo terminaba en Five Nights at Freddy's 2, pero luego dijeron, ¿qué crees? Pues no, toca el tercero, y después del tercero, no, espérate, tenemos que darle otro final. Se supone que el Five Nights at Freddy's 4 era como ya el final así de la entrega, wow, estamos cerrando. Y después salió el Sisters Location y ok, bueno, está bien. Pues el Help Wanted y oh, por Dios, ok. Y cada vez se complica más, sobre todo con los nuevos lanzamientos de los libros, que se supone que están tratando de explicar más cosas y al final creo que terminamos todos más confundidos. Efectivamente, quedamos confundidos, y ya no solamente por las tramas que se ven en libros y videojuegos, sino que ahora también tenemos películas. El Five Nights at Freddy's ya tiene 2 películas publicadas a la fecha en la que grabamos este podcast, una lanzada en el año 2023 y otra lanzada hace apenas unos días en el año 2025. Ahora la pregunta es pues obviamente al ser ya una franquicia más que consolidada en los videojuegos, en algún momento, como casi le ha pasado a todos los videojuegos famosos, Hollywood toca la puerta. Exactamente. Y de ahí empieza justamente la idea de hacer videojuegos basados en esta historia. Exactamente. Y pues para sorpresa de pocas personas, resulta que toda la historia de las películas no tiene absolutamente nada que ver con todo lo que se había planteado sobre los videojuegos. Ahora sí que parece ser que todo esto está tomando lugar en un universo alterno. Entonces, a mí siempre se me están quemando las neuronas tratando de entender qué pasó con el lore original y qué está pasando ahorita. Y pues, y eso. Pues sí, efectivamente, ya que pues al final, como justamente lo estábamos comentando, el lore, pues digamos que exactamente empezó pues gracias a los fanáticos, que fueron como fue surgiendo y demás, y a medida que iban saliendo videojuegos, los fanáticos iban viendo cómo esto conectaba con la historia, con la posible historia que se contaba. Pero claro, a la hora de hacer una película, pues necesitas un guionista y necesitas una historia ya hecha. No puedes decirle a tus fandoms que se inventen un guión de cine. Y adivinen quién hizo el guión también. Pues Scott Cawthon, obviamente, el cuate que no hizo su lore. Entonces, sí, está interesante.
Sí, exacto. Entonces, para poner un poquito en contexto, ya que este podcast es principalmente comentando la segunda película. La primera película, pues, ¿de qué, de qué trata? Trata de prácticamente la historia de un personaje ya nuevo que realmente no sale en ningún lado, entre comillas. Técnicamente sí sale, pero es... Es como una Es un- mezcla, ¿no? De varios No, personajes. porque de hecho el guardia que aparece en Five Nights at Freddy's 1 en efecto se hace llamar Michael Smith. Mm. Mike Smith, que es ahora el que pusieron el nombre al nuevo protagonista de las películas, pero de acuerdo con el lore formado anteriormente, Michael Smith era nada más un seudónimo para Michael Afton, que pues el hijo de William Afton. Ya, el que se sabe el lore entiende. Exactamente. Entonces, bueno, en este caso la trama sigue a este tipo llamado Michael Smith, que aquí es un personaje completamente independiente, el cual sufre traumas debido a que secuestraron a su hermano menor cuando él era un niño. Y pues digamos que no supera mucho el trauma. El mismo también tiene otra hermana a la que tiene que cuidar. Sus dos padres ya están... Pasaron a mejor vida. Pasaron una mejor vida, desafortunadamente, y pues se las tienen que arreglar. Entonces lo que mejor se le ocurre es hacer como una terapia del sueño para intentar recrear el momento en el que su hermano fue secuestrado y así intentar encontrar alguna pista que le lleve a su paradero, al secuestrador, entre otros. De mientras tanto, pues tiene que andar trabajando, y como luego a veces pues tiene justamente este trauma le lleva a tener problemas laborales, por lo cual anda siendo corrido de trabajo en trabajo. Hasta que llega finalmente una persona que le ofrece ser guardia de seguridad en una pizzería abandonada. Ya. Y justamente la persona que le ofrece este trabajo es nada más y nada menos que William Afton, que spoilers, tanto en los videojuegos como en las películas, termina siendo el antagonista principal o de los antagonistas principales. Exactamente, básicamente entonces queridísimo Mike termina pues trabajando como guardia, donde lo que no sabe es que de ahí viene lo de los videojuegos. Hay animatrónicos que se mueven solos, animatrónicos poseídos por almas de niños que este cuate William Afton que asesinó. Efectivamente, entonces de ahí pues que sucede que mientras el pobre Michael intenta sobrevivir cada noche en la pizzería, se encuentra también con un personaje que es nuevo y no es nuevo, que se llama Vanessa, que al parecer por alguna extraña razón sabe muchísimo del lugar, sabe de los animatrónicos, sabe, y incluso sabe que están poseídos, aunque en un principio no lo dice. Sí. Y después por los temas laborales y demás, además de que tiene que cuidar a su hermana, pues se la termina llevando justamente a la pizzería. Y la niña pues es curiosa, especial, por así decirlo, ya que por alguna razón los animatrónicos en un principio se le acercan y con ella son muy amigables, mientras que con el pobre de Mike no mucho. Exactamente, y esto también tiene mucho que ver con el lore de los videojuegos, afortunadamente también, porque los animatrónicos al estar poseídos por almas de niños es normal, lo poco que recuerdan es que un guardia o alguien con vestido de guardia fue el que les hizo tanto daño y por eso son hostiles hacia los guardias de seguridad, mientras que los niños pues es otro pibe nada más. Entonces, y el plan de estos animatrónicos en un principio es capturar a esta niña para volverla uno de ellos, otro animatrónico más, y el Michael se tiene que dar cuenta primero de por qué los niños quieren hacer eso, y así poco a poco pues va descubriendo no solamente el por qué están poseídos los niños, sino que todo al final estaba conectado con el desaparecimiento de su hermano, que resultó que el dueño de esta justamente pizzería fue quien lo secuestró. Exactamente. También a mí me pareció bastante interesante esta aportación de las películas sobre cómo Mike utiliza esta terapia de sueño especial, no solamente para revivir el momento en el que perdió a su hermano, sino que llega a un punto que mientras está trabajando de guardia en la pizzería empieza a comunicarse con las almas de los niños, que le van dando pistas de poco a poco sobre lo que realmente les pasó. Eso me pareció bastante interesante y me gustó de la película. Yeah. Sí, eso justamente es interesante, ya que es un concepto nuevo que pues no aparece como tal en los videojuegos. Juegos que por así decirlo, protagonista de los videojuegos, que al menos en los principales es el guardia, se terminan comunicando con las almas de los niños que están dentro de los animatrónicos. Y entonces, continuando con la historia, cuando se da cuenta Mike
de lo que piensan hacer los animatrónicos es que intenta regresar a la pizzería para su hermanita junto con esta policía llamada Marisa, que, spoiler alert y vaya giro de trama, es hija de William Afton, el dueño de esta pizzería Freddy Fazbear Pizza y el asesino de estos niños. Exactamente. Tremendo. Exactamente, que básicamente usaba una técnica de atraerlos vestido como con un disfraz de un conejo amarillo para que se le acercaran y llevarlos a un lugar lejos de los padres y así poder hacer la apuñalación. La apuñalación. Pues Ya. Exactamente. Sí, el traje de Spring Bunny, para ser más correctos. Exactamente. Y por último, justamente mencionaba a su hermana y ella, a través de unos dibujos que están en las paredes, le hace ver a los animatrónicos que ellos no son los malos, que los malos son la persona para quien están, entre comillas, trabajando, que es William Afton, que se aparece para terminar el trabajo. Ya que si quieres que algo se haga bien, pues mejor hazlo tú mismo, ¿no? Sí, y esa es otra cosa que también me pareció interesante porque hace mucho énfasis la historia en lo poderosas que son las imágenes para poder comunicar cosas que las palabras o de repente los escritos no pueden. La hermana de Mike también pues sufre la ausencia de sus padres, al igual que su hermano, quizá no de la misma forma, pero termina siendo una chica bastante aislada que su terapia, su forma de desahogarse es a través de las imágenes, de los dibujos. Y justamente se comenta que los niños se comunican mejor con imágenes. Sí, exacto. Entonces al fin a los animatrónicos se rebelan en contra de William Afton y lo como aprisionan dentro de su propio traje y se lo llevan para nunca más volver a ser visto. Spoiler, no pasa. Sí, siempre no regresa. Exactamente, y así Michael, Abby, que es la hermana, y Vanessa, la policía, se pueden escapar y... bueno, a Vanessa la apuñalan. Su papá casi la mata, literal, tratando de defender a Abby y a Mike. Entonces, hospitalizada pero viva. Sí, al menos sí sobrevivió. Traumadísima pero viva. Exacto, y así termina, y así nos encamina directamente a esta segunda que se acaba de estrenar, que principalmente pues continúa básicamente de manera casi directa los acontecimientos que vimos en la primera película, en este caso dándonos un pequeño contexto y ampliación de la propia historia, ya que resulta que no había una, sino dos pizzerías. Exactamente, una pizzería antes de la original, que digamos todavía la armaron con un poquito más de presupuesto, que tenía animatrónicos distintos, pero que en este lugar también desafortunadamente William tuvo sus... pues hacía también de las suyas, básicamente. Hacía también de las suyas el cuate. Cuentan la historia de Charlotte Emily, que a los que se sepan el lore completo sí se acordarán que es hija de Henry Emily y que tanto en el lore original como aquí es asesinada por el mismo William Afton y su alma termina capturada en el animatrónico de Puppet. Sí, exactamente, que para quien no sepa quién es, Henry es básicamente el socio de William Afton y el creador de los animatrónicos realmente, ¿no? El co-creador. Bueno, técnicamente él los diseñó, ¿no? Es lo que... Sí. Al menos. Sí, es que también, es lo que me choca porque cada vez el lore se vuelve más complicado porque resulta que ahora no solamente fueron William y Henry, sino que otro cuate involucrado que tiene que ver con otras cosas. No. Yo ya me perdí, la verdad. Desde que apareció el Mimic ya no entendí. Básicamente cada vez más lore y alguna que otra contradicción. Arranca con el desvivimiento de esta chica Charlotte que... pero qué buena escena. Yo creo que es de las mejores escenas de toda la película, la de apertura. Sí, exactamente, y alerta de spoilers ya a partir de aquí. Si no han visto la segunda película, les diría que le pongan pausa a este podcast, vayan a verla y regresen. Ya se tragaron un spoiler tremendo, pero bueno. Lo siento, pero se nos salió. La advertencia está en el título. Ya, advertidos estaban. En efecto. Básicamente, justamente la escena asesinada termina cayendo en los brazos de animatrónico de Puppet, que por el nombre justamente intenta parecer una marioneta gigante. Exactamente. Y su alma termina atrapada en el cuerpo de este animatrónico. Y así pasaban varios años hasta los acontecimientos ya justamente de la actualidad posterior a la primera película, donde pues básicamente todos intentan superar sus traumas, aunque parece que solamente Michael es el que va a terapia, por lo que nos dan a entender. Sí, probablemente. Sí,
Michael intenta ya superar lo que vivió, ya por fin soltar el trauma de su hermano. Y Vanessa pues intenta pasar sus daddy issues de la mejor forma que puede. Exactamente. Y pues mientras tanto Abby, después de haber formado una amistad con las almas de estos niños, pues termina extrañándolos un montón. No sé, fueron los primeros amigos que ella tuvo. Entonces, después de que desaparecieron en la primera película, que se llevaron a William, Michael le dijo a Abby que los animatrónicos habían sido destruidos y que no podía volver a ver a sus amigos, pero le prometió que en algún momento los iba a arreglar, lo cual es mentira. En efecto es mentira, ya que realmente los animatrónicos básicamente desaparecieron y nadie sabe dónde estaban. Y mientras todo esto sucedía, un grupo que realizaba como un tipo reality show sobre lugares embrujados llega a la pizzería, a la primera pizzería que en la que tiene al querido Puppet, y acuden a alguien que también trabaja de guardia de seguridad, que curiosamente también se llama Michael. Se llama Mike. Exactamente, para que les dé acceso y se ponen a investigar. Entre grabaciones y demás, resulta que sin quererlo, liberan al animatrónico de Puppet. Que curiosamente este animatrónico tiene una habilidad bastante curiosa, que es que además de ser pues bastante peligroso como los demás, también puede poseer a sus víctimas. A personas, exactamente. Y realmente no fue liberada accidentalmente este cuate que también se llama Mike, el Mike que no es Mike. Lo tenía como planeado, ¿no? Lo tenía bastante planeado. Sí, exacto. Aunque para este punto todavía nadie sabe por qué. Algunos creen que nada más está deschavetado, que es verdad, pero también hay otras razones. Exactamente. Una cosa no quita la otra. En efecto, entonces mientras esto pasa, resulta que este animatrónico Puppet también puede, además de poseer y demás y moverse increíblemente rápido, tiene la habilidad de controlar otros animatrónicos. Ya que resulta que aquí no hay animatrónicos poseídos más allá de Puppet, todo lo demás son Bluetooth, por así decirlo. Sí, literalmente funcionan mediante Bluetooth. Puppet tiene control sobre los otros robots, por una conexión inalámbrica. Pero el problema es que también, como por seguridad, se armó como un tipo de barrera alrededor del restaurante que impedía que estos animatrónicos pudieran salir. Y ahí está el problema. Sí, exactamente el problema, ya que el único que puede desactivar este sistema que los bloquea es William Afton o alguien de su familia que lo sepa, alguien cercano, como su hija, por ejemplo. Digo, nada más digo. Que para acabarla de fregar, ¿se acuerdan de Charlotte Emily? Resulta que ella y Vanessa eran amigas cuando eran chiquitas. Pues sí, la verdad, lo que tiene bastante sentido, ya que sus padres eran socios. Exactamente. Pero eso no lo mencionan todavía. Sí, no exactamente. Y entonces, ¿qué sucede? Que este animatrónico de Puppet intenta justamente comunicarse con esta chica Abby, que sabe que de su existencia, y se hace pasar por los niños de la anterior película para poder atraerla. Y así, a su vez, atraer a Vanessa para que ella desactive estos bloqueos perimetrales. Exactamente. Justamente, ¿cómo se logró comunicar? Pues resulta que Abby se termina enterando de que la promesa de Mike era falsa y ella decide ir por su cuenta a la pizzería abandonada y a la de la primera entrega. Y pues no busca y busca y no encuentra a sus amigos, a los animatrónicos. Mike la alcanza ya y le pide perdón por haberle mentido, que solamente la quería ayudar. Y resulta que para levantarle el ánimo le dice, ¿sabes qué? Puedes agarrar lo que tú quieras de aquí. Le enseña un peluche de Freddy, le enseña unos dulces viejos. Y luego también al final Abby se da cuenta que hay como un comunicador especial que era como una cosita vieja para que tú pudieras comunicarte con los animatrónicos. Y dijo, pues sí, quiero con la esperanza de a lo mejor poder volver a platicar con ellos. Y es este mismo comunicador el que usa Puppet para poder hablar con Abby. Ahora sí que pretendiendo ser sus amigos. Efectivamente, y entonces así, literal, pues el objeto se convierte en un Google Maps y le termina guiando a la otra pizzería. Y ahí se encuentra con sus amigos, entre comillas, los animatrónicos. Primero con chica, quien no sé, el problema animatrónico de chica es básicamente el pollo. ¡El pollo! Exactamente, y ahora habla con voz de Megan Fox, nadie sabe por qué, pero... Sí, en teoría estos animatrónicos eran bastante más sofisticados porque fueron de los primeros diseños que se realizaron, cuando todavía, pues digamos, había presupuesto.
Y también tenían una caja de voz integrada, por eso pueden hablar. Sí, exactamente esto, los animatrónicos. Todos que si alguien no quiere ver, busca imágenes del segundo juego o de la propia película y va a ver las diferencias. Ya. Entonces, le dicen justamente, intentan así convencer a Abby de que pues son los niños de la anterior película. Y entre eso y demás, pues Vanessa se da cuenta de que había estado en la otra pizzería, principalmente por los dibujos que hace, ya que internamente son muy distintas. Esta tiene un río, es más amplia, tiene carruseles. Sí se nota que había más presupuesto. Sí, exactamente. Entonces Vanessa va a la pizzería donde el Puppet con la pobre reportera poseída la secuestra y amenaza con desvivir a la pobreza de Abby si no le desbloquean control perimetral que les impide salir al exterior. Entonces al final pues Vanessa pues dice pues bueno pues ya que y accede y entonces los animatrónicos empiezan a hacer un despapalle por toda la ciudad. ¿Exactamente por qué? Precisamente porque el espíritu de Charlotte está bastante molesto, principalmente porque antes de que fuera asesinada intentó pedir ayuda a los padres que estaban en la pizzería porque había visto que un niño fue secuestrado por alguien en una botarga de Spring Bonnie, Lila Mafton, y pues nadie le hizo caso, ella tuvo que ir solita y por eso terminó asesinada. Entonces ahora la trae en contra de todos los papás y pues padre que valió chota. Sí, exactamente, básicamente le consume la venganza a la pobre. Entonces ahora los animatrónicos están sueltos por toda la ciudad y hay que desactivarlos. Y la única forma de más o menos desactivarlos es primero quitando justamente el control inalámbrico que solo se puede hacer desde la pizzería. Y es aquí donde le toca otra vez a nuestro valiente Mike Smith hacérselas de héroe entre todos esos animatrónicos, ya que pues obviamente no son tontos y se dan cuenta de lo que intentan hacer y lo intentan cachar. Y es aquí donde empiezan a implementarse justamente las mecánicas, por así decirlo, del segundo juego, como la parte en la que te tienes que poner una máscara para disfrazarte de animatrónico, tienes que andarlos flasheando para que no se muevan. Sí. Exactamente, se hace una recreación completa de todo lo que está pasando en el segundo juego. Justamente replicando las dinámicas porque con cada animatrónico es distinto. Algunos sí cuentan con un escáner facial que puede diferenciar entre si es una persona o si está usando la máscara de Freddy, entonces lo dejan. Hay otros que de plano sí se dan cuenta que no es un animatrónico y los tienes que ahuyentar con la luz. O también el ladrón de las pilas. El de las pilas, sí, yo creo que fue un momento muy satisfactorio para todos los que en algún momento hemos jugado Five Nights at Freddy's. Sí, maldito Balloon Boy, tienes tu merecido. Exactamente. Tienes lo que mereces. Sí, entonces sí, Mike logra arrancarle la cabeza a Balloon Boy y fue bellísimo. Sí, en efecto, fue bellísimo. Mike por fin se deshiciera de Balloon Boy y además de que logró desactivar el Bluetooth. Que pues como es sistema antiguo pues no es tan fácil como en desactivarlo en tu teléfono. Sí, y más que desactivar el Bluetooth, pudo encontrar la ubicación de cada uno de estos animatrónicos que había escapado para poder detenerlos. Que ya cada quien se fue para su lado a hacer su desastre. Sí, exactamente. Y entonces así gracias que Vanessa y Michael logran detener a todos los animatrónicos, excepto uno que casualmente está en la casa del Michael. Exactamente. Que resulta que es animatrónico de chica que ha estado llevando a todos lados. Sí, porque se regresa justamente a su casa con Abby. Hubo otra bronca de Abby que se había inscrito a un concurso de robótica, pero su profesor la odia y le destruyó sus proyectos. Entonces, ahora sí que chica la defiende. Vaya el profe. Y después se la lleva de regreso a su casa. Y así se la lleva cargadita de princesa y la acuesta en su camita y todo bien. Y luego toma la que se vuelve a transformar en el Puppet y ahora está poseída nuestra querida Abby. Exactamente, con un diseño bastante macabro, la verdad, en arriba me encantó. Sí, buen diseño tanto de vestuario como de maquillaje para la actriz, Sí, bellísimo, y mi máquina Grace. Ay, la adoro. Exacto, entonces después Vanessa llega a la casa de Maggie y se encuentra a la pobrecita de la Abby poseída, que se le quiere dar cuello. Y entonces aquí llega el arma secreta. Una cajita de música, que como recordarán también es un elemento, ahora sí que de los más importantes en el segundo juego. Una caja que había construido el mismo Henry Emily,
con una canción que la usaba para arrullar a su hija cuando estaba viva. Entonces se utilizó esto como un método para poderla mantener tranquila hasta que llegó Mike, el Mike que no es Mike, a hacer su desastre a la otra pizzería con los cazafantasmas que estaban por allá. Ujú. Y destruyeron la cajita, pero Henry tenía otra que se la da Mike. Y le pone la musiquita y la niña dice, oh no, ya me dio sueñito. Exactamente, se van a dormir, pero justamente aquí aparece otra vez el Michael 2, por así decirlo, que resulta que no es un random cualquiera. Es Michael Afton. Exactamente, resulta que el William Afton no solamente tiene uno, sino 2 hijos, de los cuales el segundo nadie sabía de su existencia hasta este punto, al menos en esta historia. Sí, en las pelis, porque en el lore es otra cosa. Ya. Exactamente, resulta que está igual o peor que su papá. Exactamente, y su única misión es seguir los pasos de su padre. Continuar lo que nunca acabó. Sí. Yo me quedé así como de, Exactamente, Michael todo deschavetado que vuelve a activar a los animatrónicos para que acaben con nuestros protagonistas, pero en ese momento llegan los Freddy Vengadores, básicamente. Exactamente, los amiguitos de la primera película. Porque antes de que Michael regresara justo a su casa para ver cómo estaba Abby, pasó a la pizzería a la segunda pizzería, la de la primera película, diciendo así como, no sé si están aquí o si me escuchan, pero por favor, ayuda. Si todavía quieren a mi hermana, ayuda. Sí, bien bonita la escena, pero pues nadie le contestó, ¿verdad? Entonces pues se regresó. Exacto. Entonces de repente nada más se escucha la cancioncita de Foxy y todos como, oh my god, y se viene, se viene, se viene. Exactamente, dan su aparición muy Avengers, muy estilo Marvel en mi opinión. No, tienes toda la razón, sí fue muy heroico. Sí, exactamente, así muy heroicos, así los grandes héroes de esta historia. Y se deshacen de los animatrónicos no poseídos / Wi-Fi. Y entonces, pues el Michael 2 ya dice, no, pues aquí ya valí. Y se intenta escapar, pero lo terminan agarrando. Ya. Es aquí cuando nuestro grupo se separa, ya que pues como Vanessa nunca contó nada de este hermano, Michael le pierde la confianza y decide irse por su lado. Pero claro, yo te lo dije cuando estábamos viendo la película, en todo este momento que pasa de los Freddy Avengers, dije, ¿y el Puppet dónde quedó? Porque la cajita ya no suena. Sí, literal, a lo Phineas, oigan, ¿y Puppet? Exactamente, oigan, ¿y el Puppet? Pues resulta que por ahí andaba esperando su momento y termina poseyendo a la pobre de Vanessa, que ya está toda deprimida. Y aquí acaba nuestra historia. Pantalla en negro y pongan It's Been So Long de Living Tombstone. ¡Yeah! ¡Qué rolón! Exactamente, y así culmina esta historia. Que hay 2 escenas post créditos. Bueno, podemos decir que es 1:30, ya que una es una escena y otra es un audio. En la primera vemos que a la pizzería original llegan como unos fans que se quieren llevar cosas para abrir como un parque temático o algo por el estilo. Y encuentran nada más y nada menos que ya todo echado a perder al William Afton todavía en su traje. Exactamente. Y justo como al siguiente día en teoría iban a derrumbar la pizzería para poder hacer otra cosa encima, que luego también eso tiene que ver con más lore, pero ya. Y dicen, bueno, vamos a sacar todo para poder abrir así una casa de terror temática, aprovechando como todos los escándalos que han estado pasando en estas instalaciones. Y pues embolsan al William y ahí se acaba la escena post créditos. Efectivamente, ahí se acaba la escena post créditos. Y para los que han jugado el tercer juego, específicamente de Five Nights at Freddy's, ya saben lo que les espera. Y al final hay como un pequeño audio del Henry intentando hablar con Michael el bueno, el Michael 1, advirtiéndoles justamente sobre Puppet y lo que podría venir en un futuro en una tercera película. Exactamente, entonces ya tenemos todas las bases para que se estrene próximamente el Five Nights at Freddy's 3. Más Freddy que nunca. Exactamente, más fanservice que nunca, maldita sea, es mucho bello fanservice. Efectivamente, y hablando justamente de fanservice, vamos a ver un poco de las referencias que hay en esta segunda película y unas cuantas diferencias entre el videojuego, que está basado principalmente, por así decirlo, que es el segundo, y las diferencias que tiene con esta película. Entonces podemos empezar con algunas de las referencias más a simple vista. Precisamente, pues
En general, toda la ambientación de la primera sí tiene bastante que ver con algunos escenarios que nosotros nos encontramos en los videojuegos. Obviamente no está este río gigantesco, pero en sí el origen de Puppet es bastante similar, nada más que en vez de que William se haya agarrado a la pobre Charlotte afuera de la pizzería, pues ahora sucedió dentro y con los padres de testigos. Entonces ahí va una de las referencias. Después también, justamente cuando Mikey y Abby regresan a la segunda pizzería, donde ocurrieron los eventos de la primera entrega, y justamente saca un peluchito de Freddy, que cuando lo aprieta sale el famoso audio que se hizo viral en TikTok, que dice Orf, 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 Orf. Fue hermoso, fue bellísimo. Sí, efectivamente, otra de las posibles referencias es pues ya una vez avanzado un poco más en el juego, justamente la forma en la que Mike tiene que deshabilitar el famoso Bluetooth está justamente basado en cómo es la ambientación del segundo juego, de cuando al momento en el que tú juegas, pues básicamente dicen, pues este lugar no tiene puertas. Exactamente, ¿cómo que no tiene puertas? Pues no tiene puertas. ¿Cómo que no tiene puertas? Exactamente. Exactamente, y justamente salen, pues básicamente todos los animatrónicos que se ven en el segundo videojuego. Sale el nuevo Bonnie que no tiene cabeza, la chica que tiene como los brazos medio de fideos. Sí, todos los animatrónicos Withered, que son otra parte de los que aparecen en Five Nights at Freddy's 2, que están los que son Shadow, los que son Toys y los que son Withers. Los Withered son en teoría animatrónicos fallidos, por así decirlo, que se utilizaron sus partes para armar también a los Toys. Esas son algunas teorías que realmente no está tan claro. En esta película sí lo dicen, así que básicamente se ven como refacciones. Exactamente. Y también tenemos un super easter egg que se ve padrísimo justo en estos momentos en los que Mike está tratando de hackear a estos animatrónicos y se tiene que defender de los demás. Se apagan las luces y por un momento podemos ver un flashazo de Shadow Bonnie. ¡Oh! Yo estaba tan feliz en una esquina, pero sí tienen que poner bastante atención. Y otra cosa que a mí me pareció fantástica que lo hayan incluido, cuando Puppet termina poseyendo a esta pobre camarógrafa, a esta chava de los Ghostbusters que van a revisar la pizzería, dice una frase que justamente este personaje repite en uno de los últimos juegos, que es el Ultimate Custom Night, que dice I don't hate you, but you need to get out of my way. Entonces, yo entendí esa referencia. Efectivamente, esas son algunas cuantas de las referencias que ahorita tenemos en la mente sobre este segundo juego y la segunda película. Y ahora principalmente las diferencias que tenemos entre el juego y la película. Lo que yo mucho me di cuenta es que, al menos si la memoria no me falla, es que aquí como que se saltaron lo de las 5 noches. Según yo, todo pasa prácticamente en una o dos. Sí, no, todo lo que sucedió en la oficina fue en una noche. Sí, exacto, básicamente desde el secuestro básicamente más o menos de Vanessa hasta el final de la película, básicamente todo pasa en la misma noche. Exactamente. Que en parte pues por trama me imagino que es porque justamente en esta parte de la feria de ciencias, ¿no?, o como de robótica que tiene Abby, es donde pasa como al menos gran parte del segundo acto, del segundo y del tercero. Entonces pues ni modo de que la feria dure 5 noches, ¿verdad? Pues exactamente. Entonces puede ser que a lo mejor vaya por ahí. Sí, porque también hay que entender que hay que adaptar ciertas cosas para un formato de película, de un formato de videojuegos. Y otra cosa que la verdad sí me pareció bastante cool es que justamente las dinámicas del juego se mantuvieron bastante iguales. Incluso los animatrónicos se acercan y atacan en la misma manera en la que podemos verlos en los juegos. Podemos ver a Withered Bonnie saliendo de una de las tubos de ventilación. También tanto Toy Bonnie como sí salió Toy Bonnie, ¿verdad? O en ese momento. Sí salió, nada más que pues como los Toys son los que se fugan al mundo. Exacto, pero con algunos también funcionó lo de la máscara. Justamente Mike se ponía la máscara. Creo que funcionó justamente, no me acuerdo si fue creo que con el Bonnie con el Bonnie justamente que no tiene como cara. Exactamente.
Que justamente se ve que lo escanea y dice, no, es un animatrónico, bueno, bye, Sí. perdón, te dejo trabajar. Y justo también el último en atacar es Foxy, que se mantiene fiel al videojuego porque este animatrónico le vale si te estás usando la máscara o no, de todos modos puede detectar que no eres un animatrónico, y justamente antes de que lo ataquen es cuando logra como desconectarlos. Exactamente, y de hecho, por ejemplo, otra captada es el, por así decirlo, Toy Foxy, el conocido Mangle, Uh-huh. que pues, por lo general ataca del techo. En este caso no, porque como tal pues nunca aparece dentro de la pizzería, como tal, porque es de esos animatrónicos que se fugan. Pero hay una escena en la que justamente este animatrónico ataca a Vanessa en un auto y se cuelga, y justamente se trepa en el techo, y en el techo del coche, y desde ahí ataca. Sí, es uno de los animatrónicos más agresivos. Y ahí sí he de comentar, maldita sea, qué bueno es el diseño de los animatrónicos. O sea, es verdaderamente... Los sacaron del videojuego y son reales. Es impresionante el buen trabajo que hicieron armando a los animatrónicos. Sí, creo que también de que pues parten de una buena base. Al final su diseño no es nada como muy fantasioso. O sea, se ven desde el principio, desde que salió el primer juego, pues hasta eso bastante realistas. Sí, pero de Entonces, todos modos, wow, mis respetos. Entonces también ayuda. Y también, por ejemplo, el hecho de que a la hora de rodar la película se usaron como partes de robots, y también hicieron como trajes que son como botargas, por así decirlo, y hay actores dentro de estos animatrónicos a la hora de grabar. Sí, ahora sí que demasiado parecido a los videojuegos. Qué bueno que esos no tienen los spring locks adentro porque estaríamos en graves problemas. Sí, exacto, y pues la última gran diferencia, que es la que hemos comentado todo este tiempo, es que pues en el videojuego los animatrónicos sí están poseídos por niños, y en este caso pues no, el único poseído como tal es Puppet. Sí, pero los animatrónicos poseídos son solamente los Wizards. Los toys, a final de cuentas, también no están poseídos, pero sí son manipulados por el espíritu de Sí, exacto, Charlotte. pero justamente en este caso, pues Puppet es el único poseído y todos los demás básicamente son justamente sus marionetas. Exactamente. Que también, regresando un poquito a lore, en teoría, se supone que Charlotte fue la segunda víctima de William Afton. Que justamente Henry Emily había construido este animatrónico después de... es regresar al lore. Los que conozcan el lore recordarán lo que pasó con Evan Afton o The Crying Child, que su hermano Michael Afton, justamente junto con sus amigos, para molestarlo el día de su cumpleaños, lo acercaron al animatrónico de Fredbear y le terminaron mordiendo la cabeza, le aplastaron la cabeza, le rompieron el lóbulo frontal y pues acabó en coma el pobre niño. Y después de ese acontecimiento, pues Henry Emily quedó bastante espantado y justo creó al animatrónico de Puppet precisamente para poder cuidar a su hija. Lo que pasa es que en algún momento la hija sale de Freddy's por accidente y la dejan encerrada afuera, o sea, la puerta por la que salió se cerró por dentro, y justamente iba pasando el William, que ya había medio caído en la locura por la pérdida de su hijo y de por sí que ya estaba malito el cuate. Porque luego también nos enteramos que con los eventos de Five Nights at Freddy's 4 todo tenía que ver igual con William Afton. Igual el lore siempre está cambiando. Pero la terminan asesinando afuera y justamente Puppet intenta ayudarla. Termina saliendo, arrastrándose afuera de la pizzería donde estaba lloviendo. Sus circuitos fallan. Y abraza a Charlotte, donde termina como fusionándose con su alma, y por eso ahora Charlotte está poseída. Y su propósito, en vez de acabar con todos los papás, es proteger a los niños para que no les pase a nadie lo que le pasó a ella. Sí, exactamente, es un principal cambio también las motivaciones y también el origen del animatrónico, porque al menos en la película parece que es simplemente una atracción más. Sí. O en este caso la atracción principal de esta otra nueva pizzería es justamente el Puppet, ya que pues hasta sale del suelo y demás y tiene toda una parte de la escenografía dedicada a él. Exactamente. Y justo el animatrónico de Puppet queda como un poquito olvidado, y ya es años después, que fue en el 85, cuando William asesina a otros 5 niños que son los principales que poseen a los animatrónicos, y es el mismo Puppet el que ayuda a encaminar sus almas a que posean a estos animatrónicos para poder vengarse del hombre que los mató. Efectivamente, y entonces para pasar ya al siguiente tema que nos compete es justamente el tema de la historia.
Porque pues como hemos hablado, la historia cambia muchísimo de una versión a la otra, de las versiones de los videojuegos, o al menos la que entendemos que es la historia de los videojuegos a la historia de estas películas. Sí, que en teoría se nos avisó desde un principio que esto toma lugar en un universo alterno, que no se rige por la historia o las circunstancias de los juegos, pero que sí está pues basado en estos. Entonces tenemos que olvidarnos de todo el lore que venimos discutiendo desde 2014 para poder centrarnos en uno nuevo. Sí, exacto, un lore que en sí, al menos de manera hasta cierto punto oficial, no existe, ya que justamente el creador realmente no hizo la historia, solo hizo los elementos que conforman la historia. Y luego también se empezó a involucrar con la historia, salieron un montón de libros. Recordemos también Scott Cawthon es parte guionista de estas películas, entonces es un revoltijo. Sí, exacto, entonces pues claro, tienes que pasar de una historia o de una cronología que hacen principalmente tus fanáticos, en los que se ponen más o menos de acuerdo para saber cómo es la historia con los elementos que se van agregando en cada juego. Y entonces de ahí pasamos a tener que hacer como tal una película de Hollywood con un guión bastante lineal. Y pues al final pues como son personas al final diferentes las que hacen esto, pues no, al final pues terminan habiendo diferencias. Exactamente. Y hay que recordar, o sea, estas películas están principalmente hechas para nosotros los fans, que justo desde que empezaron a salir los juegos y empezaron a ganar popularidad, nos habían prometido tantas veces que nos iban a entregar una película de Five Nights at Freddy's por parte de Warner Brothers. Y seguían diciendo que ya va a salir la película y ya va a salir la película y todos así como no, pues nunca va a salir, hasta que ya por fin salió y todos estamos como, oh my god. Entonces sí, no esperen una historia merecedora del Oscar, no una historia así como impactante que te cambie la vida, pero esperen delicioso fanservice. Uy, sí. Sí, efectivamente, pues al final se podría resumir como una película para ir a pasártelo bien. Si eres una persona que pues no conoce nada de Final Fantasy, pues es una película de medio miedo, que te puede entretener muchísimo. Y si eres fan de Final Fantasy, vas a encontrar un montón de referencias, básicamente. Exactamente, vas a estar todo el momento en como, oh por Dios, no puede ser, That's the Bite of 87, que de por sí no sale, pero bueno. Bueno, sí, eso sí, esa parte de las mordidas, me imagino a lo mejor porque era ya exageradamente gráficos se lo saltaron, pero bueno. Sí. Y entonces ahorita, ¿qué crees que le depare para el futuro de Final Fantasy en este caso? Pues ya vimos qué tanto dinero recaudaron en su primer fin de semana y rápidamente superaron el costo de la película, entonces ahora sí que está sobre la mesa, va a salir Five Nights at Freddy's 3. Sí, eso sí, justamente yo creo que ya está más que asegurada. La película ha sido todo un éxito, ya que además de como casi cualquier película de terror, por alguna razón todas las películas de terror son como muy baratas de hacer. Sí. En su gran mayoría, Sí, la verdad es que sí. Sobre todo porque muchas todavía se mantienen bastante con efectos prácticos y efectos prácticos muy sencillos. Entonces... Sí, entonces muy pronto vamos a esperar más de este universo cinematográfico, por así decirlo, de Final Fantasy. Y en el caso de los juegos, pues van a seguir saliendo juegos que van a seguir ampliando la historia, para bien o para mal. Los libros. No puedo con los libros. Sí, más libros. Y al final, pues terminamos justamente para terminar este podcast con una pequeña sección que vamos a inaugurar, que es anécdotas en el cine. En este caso, querida Randy, ¿alguna anécdota que nos vayas a compartir? Sí, supongo que la mayoría de las personas, por lo menos una vez en su vida, han ido a ver una película al cine. Ahora lamentablemente cada vez es más extraño, con todo el hype de los servicios de streaming, las personas verdaderamente prefieren esperarse a que salgan las películas en los servicios a ir al cine. Eso es verdad. Lo cual es muy triste porque es una experiencia completamente distinta, pero también no solamente te pierdes el poder experimentar una película con una pantalla gigante y un sonido maravilloso, sino que te pierdes cosas bastante chistosas, bastante interesantes. Como por ejemplo, cuando fuimos a ver Five Nights at Freddy's 2 juntos, resulta que éramos las únicas dos personas en la sala y enfrente de nosotros había un señor con sus hijos. Era impresionante que yo a cada rato estaba... Entendí la referencia y... Oh my god, no es posible. Ya viste mi vida, ya está saliendo. Y los niños estaban así como de... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y el papá peor.
Sí, lo peor, porque también seguramente les ha pasado más de una vez, que eran en un principio de estos que andan en el teléfono y con el brillo al máximo, porque luego, hoy en día, los teléfonos modernos como que tienen el brillo automático, entonces si la habitación está muy oscura se ponen hasta arriba. Sí, como que cada vez la gente tiene menos, retención de atención. Es impresionante cómo la gente Sí. no se puede estar quieta durante unas 2 horas y cacho viendo una película y tienen que estar sacando el teléfono. Entonces es Pues muy desesperante. Pues sí, es el efecto TikTok al final de cuentas, Sí. cada vez como que estímulos, estímulos, estímulos y estímulos. Sí, pero es impresionante verdaderamente la cantidad de teléfonos que se prenden a la mitad de la función. Sí, exactamente, Sí, o sea, alguno de ustedes es de esas personas que se ponen a ver el teléfono en el cine, por favor, no lo hagan, tantito respeto. Sí, no vayan, por favor. Sí, créeme, un par de horitas, sin ver el teléfono no va a matar a nadie, no se preocupen. Sí, al final de cuentas estás pagando por una experiencia, entonces deja el teléfono tantito y deja a los demás disfrutar la función. Sí, exactamente. Aventamos el regaño ahorita, pero creemos que es bastante importante, sobre todo pues, para tener una buena experiencia mientras ves una película, ya independientemente de que si la película está buena o está mala, que al menos mientras la estás viendo, pues tengas una buena experiencia. Sí, si lo haces, qué vergüenza. Exactamente, y bueno, pues con eso cerramos por fin este primer episodio en Podcast hablando justamente de Final Fantasy 2, una película que la está rompiendo a pesar de haberse estrenado casi a la par de Zootopia 2, que también la rompió demasiado, de la cual hablaremos muy pronto. Exactamente, y esperaremos aún más fanservice para la tercera entrega, entonces, emoción. Exactamente. Y la película cuando salga pues también la comentaremos aquí en Spoilers y Café. No se olviden por favor de suscribirse a nuestros canales y compartirlo con sus amigos. Denle like y comenten sus opiniones, por favor, estaremos muy felices de escucharlos. Sí, y si gustan también compartir sus anécdotas incómodas que les han pasado en el cine, nosotros con mucho gusto las vamos a leer aquí, para que ahora sí todos podamos desahogarnos. Sí, efectivamente, yo soy Alejandro Muñoz, me acompaña Andy Pacheco y esto ha sido todo, que tengan un excelente día. Yeah.